¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén comenzando un excelente jueves. Este es un videíto más de Siciliano en su taller, video cortito, video de antes de salir a trabajar, más que nada para desearles que tengan una excelente jornada, un muy buen día. Y bueno, como siempre, antes de salir uno prepara las herramientas que va a utilizar y lee un poquito los comentarios. Y bueno, noté que había consultas sobre juegos de llaves Allen de la marca Bremen. La verdad que este es un juego que yo utilizo para lo que es tareas domiciliarias. No está maltratado ni nada, pero tengo uno de iguales condiciones que utilizo en mecánica. Y créanme que es verdaderamente útil, verdaderamente bueno, confiable. Lo único que no me gusta, pero no me gusta en líneas generales, es este sistema de bola cardánica que tienen algunas llaves que lo incorporaron como algo espectacular y bajo mi punto de vista no soluciona demasiado, dado que bueno, se debilita mucho en esta parte. Me ha pasado en llaves Allen de otra marca que bueno, como el punto crítico de la herramienta al momento de imprimir torques acá se parta. Después bueno, le corté en esa parte y anduvo perfecto. Pero bueno, eso fue en otra calidad de llaves que ya describiré en su momento. Los amigos que consultaban sobre las llaves de Allen Bremen, quiero decirles que bueno, el juego intermedio es este. Hay uno más largo y uno más corto. El largo ya es el extra largo, es una llave Allen bastante obscena en cuanto a largo, pero bueno, si se necesita es la ideal. Yo en esos largos prefiero las T, las llaves T Allen. Después, bueno, la particularidad de este juego, cosa que preguntaban muchos, es si existía la llave Allen 7. Y bueno, en este juego en particular, como que se empezó a incorporar ya hace un tiempo la llave Allen, dado que bueno, antes venía 6, 8, 10, o sea, en la parte superior, llamémosle, venía 5, 6, 8 y 10. Se incorporó la 7, dado que hay muchas partes en mecánica que están viniendo con tornillos Allen 7 milímetros. Lo mismo que la 9, ya es como que está ayornada a los juegos de marca, ¿no? De marca y de esta época. Hay otros juegos de esta misma marca que no lo traen. Yo de vez en cuando voy renovando el stock para, como digo siempre, perdón, como digo siempre, volver a hacer una toma de contacto, reconocer la herramienta nuevamente, dado que la calidad es muy fluctuante y a veces cambian las cosas. Yo, por ejemplo, de este juego puedo dar muy buenas referencias. He aflojado el producto de no tenerlo encima al tubo Allen de 6. Con la llave Allen de 6 he aflojado una polea de cigüeñal en un Volkswagen. Y bueno, los amigos mecánicos saben la cantidad de ajuste y torque que lleva ese tipo de uniones, ¿no? Así que bueno, la llave Allen se ha comportado perfecto, ha aflojado esos bulones que estaban pegados, o sea, con un freno químico, una gotita de freno químico, llamémosle cianocrilato, o bueno, alguno de esos nuevos que hay ahora, que no voy a entrar en marcas porque hay mucha polémica con ese tema. Pero bueno, volviendo al tema de las llaves Allen, son verdaderamente confiables, verdaderamente cómodas. Es una llave Allen versátil, viene con su nombre impreso. No sé si se ve porque le puse flash para que no se produzcan determinadas sombras y se producen determinadas otras contras. O sea, cuando hay que describir quizás alguna herramienta cromada, pasa el tema de los reflejos. Pero viene muy bien impreso el nombre con la medida y la calidad del acero. Así que bueno, este juego de llaves Allen yo lo recomiendo bastante. La línea Bremen hasta esta época venía muy bien. Está habiendo quejas sobre Bremen. Bueno, pasó a ser fabricación china, antes estaba fabricando en Taiwán.
Parece que no, pero bueno, cambia, está cambiando. Ya lo hemos visto un poco en el tema llaves combinadas. Pero bueno, llaves Allen verdaderamente recomendables, con la de 7. Seguramente en el futuro incorporarán la de 9 y quedará todo el elenco completo de 2 a 10 milímetros para trabajar en mecánica, en el hogar, en lo que se necesite. Si el uso que van a dar, por ejemplo, es apretar los tornillos de algún mueble, no es necesario que se compren algo de esta calidad, dado que tiene un costo. Pero bueno, siempre hay jueguitos alternativos como este, que si bien no es nada para enorgullecerse, pero en tareas domiciliarias funciona muy bien. Este sirve simplemente para representar que es el juego de medida anterior a este, o sea, hay uno más largo todavía. Llaves Allen tengo de todas las medidas casi, todas las medidas no, tengo hasta 17 milímetros, creo que hay una de 21 también dando vueltas, pero las he usado una o dos veces y bueno, observen las diferencias. Es una llave Allen de 17 de una marca norteamericana que bueno, va muy bien. Y nada, forman parte de la lata de llaves Allen que uno tiene en el taller para realizar tareas de mecánica. Pasándolo en limpio, el juego de llaves Allen Bremen, verdaderamente el de esta época, es muy confiable, muy completo y créanme que no van a tener problemas. Quizás yo le suprimiría este sistema de bola cardánica, que quizás para muchos es un golazo. Para mí, créanme que no, como les he comentado recién. En este lugar justamente es donde se sufre toda la crisis al momento de imprimir torque y bueno, se parte. A mí me ha pasado que se ha partido, pero bueno, simplemente con tocarla un poquito en la piedra de la moladora de banco se le da, porque incluso queda hasta con el rebaje cortada, no es que hay que andar trabajándola ni nada, simplemente una rectificadita y queda una llave Allen estándar. Lo que pasa que por ahí desentona con el juego, o ese pedazo que se sale, se corta, queda clavado en el tornillo, generándonos un trabajo bastante grande al momento de sacarlo y volver a hacer la tarea de aflojar o ajustar un bulón Allen. Después bueno, nada, simplemente eso, les mando un saludo, les agradezco la paciencia y los espero esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.